Muy bien chicos, buenas tardes. Yo creo que ahora sí podemos empezar. Les voy a compartir la pantallita. Aquí está. Y bueno, lo que vamos a hacer básicamente hoy día es terminar con la parte de cadenas. Y hasta lo que, bueno, vamos a terminar el día de hoy. Van a tener un cuestionario que, bueno, no se les va a habilitar de inmediato, ¿no? Se les va a habilitar a partir de las 9 de la noche, ¿no? Considerando que por ahí alguno trabaja o no puede ingresar más antes, entonces a las 9 de la noche se va a habilitar, ¿ya? Pero no es el único cuestionario, algo les había comentado ya en la anterior sesión, eso les voy a mostrar. Tenemos otros dos cuestionarios, ¿no? O sea, tenemos acá dos cuestionarios que es de autoevaluación más que todo. No requieren ningún estudio, más que todo recordar más o menos cómo han trabajado las semanas pasadas, no todas, ¿no? Por ejemplo, acá, esta es una evaluación, ambas tienen las mismas preguntas por si acaso. Una tiene que ver con la participación en clase, la otra tiene que ver en si están trabajando de manera honesta, sin engaños en el cuestionario, si ingresan a todas, perdón, si ingresan a todas las sesiones. Entonces tiene que ver con preguntas que son más de carácter de comportamiento, ¿no? Cómo han ido trabajando. Entonces, esta autoevaluación, ¿no? Este cuestionario, es del 31 al 4. Si ustedes se fijan, del 31 al 4 estamos por aquí, ¿no? Es la pasada semana. Y para esta semanita tienen el de acá abajo, ¿no? El de acá abajo es del 7 al 11, ¿no? Esta semana, ¿sí? Entonces, tiene que ver con están entrando a las actividades, leen los documentos que se les proporciona, tiene que ver con eso. Entonces, ustedes se van a poner ahí más o menos la nota que creen que corresponde, ¿no? Al trabajo que han realizado. Estos dos cuestionarios van a estar habilitados desde las 7 de la noche. Van a estar habilitados desde las 7 de la noche. Dice hasta las 23 horas, pero en realidad es hasta la medianoche más o menos, ¿no? Tienen todo ese rango de tiempo para hacer. Para el día de hoy, por si acaso, ¿no? Esto es para el día de hoy. Esto no es 10, después se los voy a modificar. Esto es desde el 11, ¿no? Desde hoy día, es para hoy día, ¿ya? Y a partir de las 9 de la noche hasta las 10 de la noche, se les va a habilitar otro cuestionario que ya tiene que ver con lo que hemos visto de transmisiones rígidas, lo que son los engranajes, y esto que son las transmisiones por cadenas, que bueno, lo vamos a terminar el día de hoy. Entonces va a ser un cuestionario en base a eso que estamos viendo. Y de acuerdo a esto, ustedes van a elaborarlo, ¿no? Este otro cuestionario todavía no está acá. Se los voy a habilitar y va a estar desde las 9 de la noche hasta las 10 de la noche. Una vez que ingresan al cuestionario, tienen un banco de preguntas y tienen media hora para responder. ¿Ya? Entonces, van a tener tres cuestionarios el día de hoy. Dos que están aquí y un tercero que, bueno, ese ya es de teoría, ¿no? Que va a estar habilitado desde las 9. ¿Ya? Entonces, eso quería comentarles. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre esto. ¿Ya? Entonces, les había comentado, ¿no? Esto de las autoevaluaciones. Sí, Aldair. En realidad vamos a terminar, porque si recuerdan, la anterior sesión estábamos viendo, bueno, hemos terminado transmisiones rígidas, lo que son los engranajes, y habíamos empezado lo que son las transmisiones por cadenas, ¿no? Hemos visto cómo reconocemos una cadena, y bueno, hemos terminado con la parte de desalineamientos, ¿no? Y sobre eso nos faltan un par de diapositivas más y con eso estaríamos terminando lo que son transmisiones por cadena. Entonces, esta parte de transmisiones por cadena también entraría dentro del cuestionario, ¿ya? No es mucho lo que nos falta, en realidad son algunos detalles, tipos de fallas, el juego que tendría que tener la cadena, ¿sí? Tiene que ver más que todo con eso. Entonces, hoy día lo vamos a terminar y eso también entraría en el cuestionario. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta? Les estaba comentando, el primer parcial, la evaluación, esta evaluación que ahora ustedes se van a autoevaluar, la hizo el sistema, ¿no? La hizo el sistema
contabilizando cómo han asistido a las sesiones, contabilizando la asistencia o las lecturas, si han abierto los documentos, han leído los documentos que se les ha proporcionado. En función de eso ha evaluado. Entonces, este otro me parece un poquito más honesto, que ustedes, bueno, lo van a realizar, ¿no? En función del mismo trabajo que tienen. Y de alguna manera, bueno, antes no se estaba evaluando la participación en las sesiones, entonces ahora sí la estoy evaluando, lo que quiere decir que ahora tienen que participar más. De alguna manera, pero ustedes no tienen mucho ese problema, o sea, hago alguna pregunta, algo, y ya sea a través del chat o habilitando su micrófono, ustedes participan, entonces no creo que tengan mucho problema de eso, ¿ya? Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta más o alguna consulta. Ya, nuevamente, estos cuestionarios de autoevaluación desde las 7 de la noche ya los pueden realizar, ¿no? Ingresan y tienen como 30 minutos para hacer el cuestionario y estos cuestionarios están habilitados hasta el final de la noche, ya hasta la medianoche más o menos. Y el otro cuestionario que sí, ese ya es de engranajes, de transmisiones por cadenas, ese va a estar habilitado desde las 9 hasta las 10 desde las 9 hasta las 10 durante 30 minutos. O sea, ustedes entran y tienen 30 minutos. ¿Qué pasaba, Oscar? Perdón. Ah, no tienes preguntas. Ah, ya. Ya. Entonces, muy bien, vamos a continuar, ¿ya? Lo último que estábamos viendo era el tema de desalineamientos, ¿no es cierto? Entonces, para esta parte de desalineamientos, habíamos visto que existen tres tipos de desalineamientos. El angular, que es horizontal, el angular, que es vertical, y el desfase paralelo, ¿no? Y en función de eso, nosotros tratamos de realizar el alineado empleando lo que es, por ejemplo, la regla, ¿no? La regla metálica, no es cualquier regla, y también lo que es el alineador láser, ¿no? Que es este equipo de acá. Entonces, si uno no cuenta a veces con estos equipos en la empresa, en la industria, utiliza lo que es la regla, ¿no? Aunque en la actualidad, bueno, el contar con estos equipos dentro de la industria es bastante práctico, ¿no? ¿Por qué? Porque el alineado es más, uno, el trabajo es más sencillo, y dos, es un poco más preciso, ¿ya? Entonces habíamos visto que estos alineadores trabajan tienen un emisor que emite el rayo láser y este láser se proyecta en unas escalas que nosotros tenemos en el otro equipo, ¿no? Entonces nosotros tratamos de hacer coincidir la línea del láser a través de tres puntos de contacto que se encuentran en el centro, ¿ya? Y de esta forma nosotros tenemos alineado. Y bueno, habíamos visto algunos casos en los cuales se puede constatar el desalineamiento angular horizontal, el vertical y el otro que es el desfase paralelo. ¿Sí? De esta manera habíamos terminado esta parte. Y bueno, lo que sigue a continuación es el tema del tensado, ¿ya? No sé si alguna vez ustedes han tocado la cadena, ¿no? del sistema de transmisión. Y ustedes agarran, tocan uno de los extremos de la cadena y comienzan a tirar hacia abajo, hacia arriba. Y este de acá tiene un juego, ¿no? O sea, yo tiro hacia abajo, tiro hacia arriba y ese es el juego que tiene que tener la cadena. Si yo no tengo mucho juego, ¿qué quiere decir eso? Que estoy dejando la cadena bastante tensada, podemos llegar a lastimar la cadena, ¿ya? ¿En qué sentido? En el sentido en el que podemos hacer que reviente porque la estamos sobrecargando. Aparte de la carga de trabajo que tiene, esto está girando, va a tener una carga debido a la tensión que nosotros estamos ejerciendo al momento de desplazar este equipo de acá hacia un lado, ¿sí? Aquí hay que tomar en cuenta un par de detalles, ¿no? Yo tengo acá, por ejemplo, el piñón, tengo la Catalina, y yo les hago una pregunta. Cuando nosotros estamos realizando el proceso de tensado, estamos tensionando un poco más la cadena para que no tenga mucho juego, ¿cuál muevo o muevo los dos? ¿Muevo el piñón, muevo la Catalina o puedo mover ambos? ¿Qué opinan? Eso para realizar el proceso de tensado. La Catalina.
La Catalina, ¿ya? Aquí Jimmy nos está indicando de que la Catalina la podemos mover. ¿Quién más? ¿Qué opinan? Vos, Juan Reinaldo Ledesma Romero, ¿qué opinas al respecto? ¿Cuál movemos? ¿Piñón, Catalina o podemos desplazar cualquiera de los dos o los dos al mismo tiempo? Catalina también. La Catalina, ¿ya? Si nosotros vemos más o menos cómo trabaja el sistema de transmisión, lo que dicen no está del todo mal, ¿no? En algunos casos sí se puede mover la Catalina, ¿ya? Pero depende dónde estamos aplicando esto, ¿ya? Generalmente, a ver, tenemos el piñón, tenemos la Catalina. ¿El motor dónde va? ¿En el piñón o en la Catalina? Piñón. En el piñón, correcto, ¿no? Piñón, piñón, perfecto, ¿no? Va en el piñón. ¿Qué es lo que sucede? Yo puedo tener acá un eje que está conectado a toda una máquina, ¿no? Está conectado a toda una máquina. Entonces, en algunos casos es más complicado mover esto. Entonces, yo puedo crear un sistema que permita el tensado a través del motor, porque desplazar el motor, en algunos casos, si el motor es bastante pequeño, es mucho más sencillo, ¿sí? Entonces, uno tiene que evaluar. Entonces, en algunos casos particulares se podría poner en la Catalina y en otros casos también en el piñón. O sea, eso es para que vean que no solamente es uno, ¿no? Sino también se puede aplicar al otro. Incluso depende mucho de cómo uno está diseñando, ¿no? A veces el eje donde va a estar esto generalmente tiende a estar tal vez estático, entonces no tiene que tener el tema de juego, dependiendo de la aplicación donde vayamos a poner este sistema de transmisión. Entonces no nos va a permitir mover. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver de colocar algún sistema que permita realizar el tensado, pero a través de lo que es el piñón y no la Catalina. ¿Ya? Entonces, estamos de acuerdo con que el tensado se lo puede realizar a través del piñón, la Catalina, y que de la cadena esta tiene que tener algún tipo de juego. No puede estar completamente tensado. ¿Ya? Miren, ¿cuánto es admisible para que nosotros tengamos este juego? Dice acá, el juego de la cadena se puede mover manualmente. Es esta distancia. Era lo que les decía, ¿no? Nosotros agarramos la cadena y ponemos de un extremo al otro. Entonces, ese extremo al otro es el juego que tiene la cadena, ¿no? Que dice que debe ser alrededor del 4% del span. ¿Qué es esta distancia del span? El span es una distancia bastante importante que no solamente se toma en cuenta para transmisiones por cadena, sino también para correas, ¿sí? El span, algunos confunden con la distancia de centros, porque en realidad es bastante próximo, pero no es distancia de centros. Esto que les estoy poniendo acá, esto es distancia de centros. ¿Qué es la distancia de span? La distancia de span es la distancia que está viniendo desde A hasta el punto B. Pero, bueno, aquí lo estoy poniendo muy al extremo. En realidad, esto viene desde este punto de contacto. ¿Qué es el punto de contacto? Es el punto en el cual el diente en este caso del piñón, diente del piñón comienza a tener contacto con los eslabones de la cadena en el punto A. Y lo mismo pasa en el punto B. Es el punto en el cual la cadena comienza a tener contacto con los dientes de la Catalina. Entonces, si se dan cuenta, miren, esta distancia que estoy viendo acá no es la misma distancia que estoy viendo acá. No es la distancia de centros. Sí se asemeja bastante, es bastante próxima en algunos casos, pero no siempre. Entonces, la distancia de span es esta. ¿Y qué quiere decir que es el 4% del span? Quiere decir de que si, por ejemplo, yo tengo acá 300 milímetros de span medidos, ¿no? Tengo 300 milímetros, está horrorosa mi letra, estoy dibujando o escribiendo con el mouse. Entonces tenemos 300, ¿no? El 4% del span, el 4% es 0,04. Nosotros debemos multiplicarlo por la distancia de span que hemos medido. Entonces es 0,04 por 300, ¿no? Por 300.
Entonces, a ver, voy a utilizar mi calculadorita. Tenemos acá 300 por 0.04. Tenemos 12 milímetros, ¿sí? Entonces tenemos acá una distancia que es de 12 milímetros, ¿sí? Esto de acá que dice S', es igual entonces a 12 milímetros. Es el juego que yo puedo tener con mi cadena, ¿sí? Esto es en condiciones normales, ¿ya? Condiciones así como estamos viendo acá, donde, bueno, tenemos distintos tipos de aplicaciones. Este valor puede variar un poco de acuerdo a las características, condiciones de trabajo. Miren, yo tengo una disposición en este momento de mi sistema de transmisión. Tengo ejes paralelos. Vamos a cambiar un ratito, perdón. Tengo un eje paralelo con este, pero no solamente es paralelo, ¿sí? Sino que aparte la disposición de la catalina y del piñón están dispuestos horizontalmente. Podría ser algún caso, por ejemplo, que no esté con esta disposición, ¿ya? Podría ser que esté dispuesto verticalmente. Yo tengo por acá mi piñón y más arriba tengo mi catalina. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la transmisión puede estar sujeta a lo que se conoce como cargas retrospectivas, creo que se le dice, no estoy ubicando bien la palabra, pero a lo que se refiere es a que si yo paro esto puede tender a bajar, ¿no? ¿A qué me refiero? Que si yo tengo, por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos por acá el piñón, tenemos por acá la catalina, estos ya están dispuestos de forma vertical. Yo puedo tener, esto está elevando, podría estar elevando algún tipo de carga, puedo tener alguna banda transportadora acá, como algunas calatravas, ¿no? Y esto de acá está subiendo, ¿no? Entonces, si yo en algún momento paro, esto está yendo en este sentido, podría ser de que esto tienda a querer bajar, ¿no? Entonces, hay características, condiciones particulares, ¿no? Entonces, este 4% se aplica generalmente para lo que estamos viendo aquí. Ejes paralelos, horizontales, y que trabajan sin condiciones especiales, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros determinamos estos 12 milímetros. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo medimos estos 12 milímetros? Hay distintas formas. Como han visto, esto se mueve de arriba a abajo. Yo puedo tomar en cuenta acá lo que es mi regla metálica, y de mi regla metálica con el calibrador, el vernier, empujar hacia este lado y utilizar la herramienta que tiene el calibrador, el vernier, que es para medir profundidades. Yo podría utilizar eso. Claro que hay que descontar el grosor de la regla, ¿no? O sea, hay que tomar algunos valores, porque desde este punto, que es la mitad, hasta este punto, tendría que medir, si esto es 12, tendría que medir 6 milímetros. Y este otro, 6 milímetros. ¿Sí? Dice, ¿no? A menos que una de estas condiciones ocurra. Entonces, estas son condiciones estándar, ¿no? ¿Qué pasa si no cumplimos con estas condiciones estándar? Tenemos la línea de los centros de piñones es vertical. ¿Qué quiere decir eso? Esto, ¿no? Tenemos acá la catalina, tenemos acá el piñón y esto es vertical, ¿no? Entonces, caso contrario de que esto no sea horizontal y sea vertical, ya no podemos aplicar el 4%. Eso quiere decir, ¿no? Entonces, las condiciones que nosotros tomamos en cuenta en caso de que sea vertical, en caso que la distancia entre centros, de los piñones es mayor a 850 milímetros, quiere decir que la distancia de centros es bastante grande. La aplicación está sujeta a cargas pesadas o paradas frecuentes y cargas reversas y repentinas. Cargas reversas y repentinas, este era el término que no estaba ubicando. Esto es una carga reversa. Yo estoy yendo en este sentido, en algún momento voy a querer parar y esto va a querer irse hacia abajo, ¿sí? Eso es una carga reversa. Entonces, si alguna de estas condiciones que estamos viendo acá se cumple, entonces ya no aplicamos el 4%, sino aplicamos el 2%, ¿no? Lo que querría decir acá, bueno, estamos hablando en algunos casos de distancias bastante grandes.
podríamos tener la siguiente situación. Yo tengo entonces una distancia de spam de alrededor de 950 milímetros. Eso quiere decir que posiblemente su distancia de centros sea más de 1000, si la distancia de spam es esta. Entonces tengo una distancia de spam de 950. Mi distancia de centros voy a estimar unos 1100 milímetros, ¿no? 1100 milímetros. Entonces en ese caso yo ya no puedo utilizar el 4%. Entonces utilizo el 2%. ¿El 2% cuánto es? Es 0,02. Entonces 950 por 0,02 es 19. Es 19. Es 19 milímetros, ¿no? Si esto fuese por el 4%, entonces acá tendríamos un problema. Si esto fuese el 4%, esto ya no sería 19, sino sería 38 milímetros. Tendría más juego la cadena. Entonces, no es bueno, eso ocasiona distintos tipos de problemas, ¿ya? Más que todo cuando trabajamos con distancias de centro, que son bastante grandes, o cuando estos son verticales, ¿no? Cuando son verticales, generalmente pasa esto. La carga que nosotros tenemos puede tender a ser reversa y repentina. O sea, en algún momento podría querer vencer la carga, ¿no? Por este mismo juego que tiene. Entonces, hay que tener un poco de cuidado. Si se dan cuenta, en este caso de acá, estamos tensando un poco más la cadena, ¿no? Muy bien. Hasta acá, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta tal vez. Negativo. Ya. Podemos continuar entonces. Existen otras formas de determinar estos valores que es en función del tipo de carga. ¿No? Hay cargas que no son de impacto y hay cargas que son de impacto. Generalmente este tipo de trabajos, como los ejes son horizontales, no da mucho lugar a que tenga cargas de impacto. En cambio este otro sí. Entonces se aplica también en algunos casos ecuaciones. ¿Ya? Hay también ecuaciones que pueden determinar. Claro que bueno, no las estamos viendo acá, ¿no? Pero sí hay ecuaciones que permiten determinar también esta distancia. Generalmente se utilizan los porcentajes porque es mucho más práctico trabajar. Han visto, ¿no? Medimos la distancia de spam y posteriormente le aplicamos el porcentaje, ¿no? Muy bien. Lo que sigue a continuación es algunos tipos de desgaste, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, el alargamiento del paso y el aumento del largo de la cadena debido al desgaste. Esto se da por dos razones. Uno, el alargamiento se produce porque esto de acá tiene un buje y el buje comienza a tener un adelgazamiento en las paredes. Así como estamos viendo acá, tal vez no se ve muy bien, le vamos a poner la lupa. Entonces miren, se comienza a adelgazar las paredes, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que ya sea desde la parte interna con el pasador, estamos adelgazando, estamos aumentando el diámetro interno del buje, o desde afuera, ¿no? El rodillo viene encima del buje, entonces el rodillo está comenzando a desgastar. Entonces se adelgazan las paredes y el rodillo comienza a tener más juego. Y no solamente es un lado, puede ser también en el otro lado. ¿A qué da lugar esto? A que si esto va a comenzar a tener juego, este de acá va a comenzar a tener juego, lo que nosotros hacemos, o lo que nosotros vemos, perdón, es una variación en el paso, ¿sí? Se puede dar de esta forma o se puede dar también a través de las placas. No se olviden que, miren, aquí se está notando un poquito más. Yo tengo una carga hacia este lado, una carga hacia este lado, que se dan de la siguiente manera. Yo estoy avanzando tal vez en este sentido y la fuerza en oposición al inicio siempre se da en sentido contrario, ¿no? Con la misma magnitud. Entonces estamos sometiendo esto a tracción. Entonces, al someter esto a tracción, nosotros comenzamos a desgastar, a estirar las placas. Y estas placas comienzan a tener igual un adelgazamiento, ¿sí? Así como están viendo acá, esto inicialmente estaba como este lado y ahora está así. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Esto comienza a tener un adelgazamiento. Entonces, eso también provoca que haya un incremento en el paso, ¿ya?
No sé si han visto alguna vez, en algunos casos a nivel industrial no es muy recomendable, hacer una reducción, ¿no? Reducimos la cadena, dicen, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Se corta la cadena y luego de eso se vuelve a empalmar, ¿sí? Eso es para solucionar el problema del paso, ¿ya? Solo que hay que tener un poco de cuidado, porque en realidad en sí el problema del paso no lo estamos arreglando. Lo que pasa es que en algunos casos, por ejemplo, se ha estirado tanto la cadena que nosotros, por ejemplo, podríamos contar con un ojo chino con el cual nosotros estamos desplazando las chumaceras, estamos desplazando el eje y por lo tanto estamos desplazando ya sea el piñón o la catalina, y de esta manera nosotros estamos estirando, estamos tensando. Entonces hay un punto que tiene un tope, ¿no? Este ojo chino, esta herramienta de tensado, lo que sea que yo lo que sea que esté utilizando, tiene un tope. Entonces hay un punto en el cual yo ya no puedo estirar más. En realidad, la reducción de la cadena no arregla el problema del paso, sino el problema de deformación, alargamiento de toda la cadena, ¿sí? Entonces hay que tener un poco de cuidado. Y además que cuando nosotros, por ejemplo, estamos haciendo la reducción de los pasadores, estamos haciendo, perdón, la reducción de los eslabones, no reducimos solamente uno. O sea, no puedo agarrar, sacar uno y volver a empalmar. ¿Por qué? Porque el número de eslabones viene número, si no estoy mal, bien impar. Entonces, si yo voy a sacar uno, el número de eslabones se va a volver par. Entonces, nunca se saca solamente uno, sino se saca dos por lo menos, ¿no? Para que mantenga el mismo valor, ¿no? Ya sea par o impar, ¿sí? Entonces, es otro elemento que hay que tener también bastante en cuenta, ¿sí? Muy bien. Para la instalación de la cadena de rodillos, nosotros tenemos acá un par de pasos, ¿no? El primero es quitar la cadena vieja y limpiar los piñones, ¿no? Como estos trabajan con lubricación, es normal de que no estén completamente cerrados, aislados. Entonces se crea como un material abrasivo. Entonces sacando la cadena, nosotros debemos limpiar tanto el piñón como la catalina de todas estas impurezas que pueda haber, ¿sí? Entonces, después de eso nosotros comprobamos la alineación de los piñones. Para la alineación nosotros hemos visto los otros procesos, ¿no?, de alineamiento, que es empleando la regla metálica o un alineador láser, ¿ya? Entonces nosotros debemos verificar la parte de alineación. Cuando nosotros hacemos mantenimiento, y aquí hay otro motivo más por el cual el mantenimiento de piñón, catalina, de un sistema de transmisión por cadenas es más sencillo que el de correa, es que en la correa nosotros tenemos que tener la correa ahí puesta para poder realizar el alineado, ¿no? En cambio acá no es necesario. ¿Por qué? Porque la cadena la puedo poner después que haya yo alineado, ¿no? Y después verifico el tensado. Entonces es un poco más sencillo. Verificar los piñones para saber si hay desgaste excesivo, si los dientes llegan a tener la forma de gancho. ¿A qué se refiere esto? Ese problema que hemos visto de la variación del paso, yo tengo acá, por ejemplo, un diente. Voy a tratar de dibujarlo un poquito mejor. Entonces, acá más o menos yo tengo un diente. Por acá tengo el otro diente y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando el paso se ha alargado? Entonces yo voy a tener aquí uno de los pasadores y el otro lo voy a tener tal vez por acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El paso ha sufrido una deformación, entonces este ya no está entrando aquí. ¿Qué es lo que va a querer hacer esto? Al momento de intentar volver a entrar hacia este lado, va a comenzar a picar esto, ¿no? Va a comenzar a lastimar el diente, ¿no? Estamos hablando de un eslabón. Va a pasar al siguiente eslabón y va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar al diente? Le va a pasar esto, se va a crear como una especie de curvatura. Esto que es como un sombrerito que están viendo, que es como el sombrero de Harry Potter, es como un gancho en realidad, miren. No lo estoy dibujando muy bien. Se crea como un gancho por el desgaste. Entonces, esto también es malo para la transmisión, ¿no? Por eso generalmente en transmisiones, bueno, que ya no son industriales, pueden ser de motocicletas, por ejemplo,
Es mejor cambiar cuando la cadena ya ven que está mal. Si la han hecho trabajar mal desde ya, piñón Catalina también deben tener ya algún tipo de desgaste. Entonces es mejor cambiar toda la transmisión, ¿no? En el caso de la industria no es tan directo, ¿no? Yo no puedo darme el lujo de cambiar directamente un piñón, una Catalina, porque en algunos casos son bastante grandes, son bastante robustos, entonces el mecanizado también es bastante complejo y caro, ¿no? Entonces tratamos de cuidar siempre estos elementos. De esa manera, nosotros tratamos al tener cuidado con la variación del paso, tratamos de tener cuidado de no deformar nuestros dientes, ¿ya? Después de eso ponemos la cadena nueva sobre los piñones y hacemos la reconexión. Comprobamos para saber si hay una buena lubricación y después de eso ponemos en marcha la transmisión y volvemos a inspeccionar la tensión después de 24 horas de funcionamiento. Y después de eso hay que volver a tensionar. Lo que sucede al momento de trabajar es inevitable, va a comenzar a tener un pequeño estiramiento la cadena. Entonces, no es que hemos instalado la cadena y que lo estamos dejando ahí, ¿sí? Sino que en realidad nosotros vamos a instalar la cadena nueva y después de eso tenemos que verificar. Esto va a trabajar, puede trabajar un día, 2 días, y después de eso tenemos que volver a revisar y verificar cómo está el tensado de la cadena, ¿no? Y en la mayoría de los casos se da que sí es necesario que se tenga que retensionar nuevamente. Pero una vez que han hecho esto, después son solamente verificaciones, ¿no? Entonces, este es más o menos el proceso que nosotros seguimos para lo que es la instalación de una cadena de rodillos, ¿no? Después de eso tenemos acá algunas fallas, ¿no? Por ejemplo, dice acá, provoca su alargamiento durante su funcionamiento, desgastándose principalmente pasadores, casquillos y rodillos. Pero hemos visto que no solamente es esto, sino que también pueden ser las placas, ¿no? La placa externa, la placa interna. Con el tiempo de explotación, el paso de la cadena aumenta hasta que los eslabones entran indebidamente en los dientes de la rueda, ¿no? Es esto de acá. Entonces, no está entrando en donde debería entrar, está queriendo ir al siguiente diente, ¿no? Entonces, aparte de lastimar el diente, esto de acá ha sabido provocar que la cadena salte de su posición, se salga de su lugar, ¿sí? Después dice acá que el desgaste, se ha demostrado que el desgaste en la cadena de una transmisión de potencia puede ser tolerado hasta que no presente un alargamiento mayor de los siguientes valores, del 2 al 3%. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Esto de acá quiere decir que yo tengo acá, aquí está. Yo tengo acá mi cadena, la cadena la he retirado, he sacado su chaveta, he sacado el pasador y le estoy poniendo completamente extendida la cadena, ¿ya? Entonces esto se va a ver más o menos así. Vamos a tener extendida la cadena, están horrorosos mis dibujos, van a disculpar. No es muy fácil dibujar con el mouse. Entonces, y esto de acá, así va a continuar, ¿no? Va a continuar hasta que nosotros lleguemos al final de la cadena, ¿sí? Entonces, yo tengo esta cadena estirada y yo tengo la medida total de esta cadena, ¿sí? La medida se puede contar de dos formas diferentes. Una de ellas es tomando en cuenta la longitud en número de pasos. ¿Qué quiere decir la longitud en número de pasos de la cadena? Desde este punto hasta este punto yo tengo el paso, ¿no? La longitud en número de pasos es yo tengo acá un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5, 6, 7, 8. Puedo tener, no sé, puedo tener 50 pasos. 50 pasos, en este caso P sería 50, por ejemplo. P sería 50. Es el número de pasos, no lo voy a poner así, lo voy a poner como, para que no nos confundamos, por favor. Lo voy a poner como N, ¿ya? Entonces tengo N, que es el número de pasos. Aquí tengo un paso, 2 pasos, 3 pasos, y hasta aquí estamos llegando hasta el paso número 50, ¿sí? Entonces esta cadena tiene 50 pasos. Si yo quiero saber la longitud total de esta cadena, este número de pasos yo agarro y multiplico por el paso, ¿no? Voy a tener el paso multiplicado por el número de pasos.
Entonces, asumiendo que esta cadena sea, no sé, tengo un paso que sea igual a 1 pulgada. Entonces vamos a tener acá 25.4, el valor de la pulgada. 25.4 multiplicado por 50, ¿no? 50 pasos, 50 eslabones que tiene esta cadena. Entonces, a ver, determinando este valor 25.4 multiplicado por 50, tengo 1270, ¿ya? Entonces, L, que va a ser la longitud total de la cadena, va a ser 1270 milímetros, ¿sí? Muy bien, tengo la longitud de la cadena. ¿Y cuánto es del 2 al 3%? El 2% es lo más recomendable. El 3% es trabajar en el límite, ¿ya? El 2%, entonces, yo tengo que saber cuánto mide inicialmente mi cadena, ¿no? Por eso generalmente la referencia se la toma desde este punto de acá hasta este punto, de extremo a extremo. No necesariamente desde aquí, ¿no? Estamos midiendo, miren, desde el centro, ¿ya? Entonces, vamos a tener acá los 1270. Y trabajando con el mejor caso, que es el 2%, vamos a tener 1270 por 0,02. Yo estoy utilizando el 2% por si acaso. Ya estamos utilizando el 2%. Entonces, acá vamos a tener 1270 multiplicado por 0,02. Y eso me sale 25.4. No sé si estoy bien. A ver, 1270 por 0.02 es 25.4. Entonces, acá yo voy a tener 25.4 milímetros, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo mi cadena, esta sería mi cadena nuevita, y después de un tiempo de trabajo yo saco la cadena, y esta nueva longitud que yo voy a medir, esta nueva longitud, tiene que ser menor a 1270, tiene que ser menor a 1270 más 25.4. La longitud que yo vaya a medir, esta longitud es una longitud, la vamos a poner inicial. Longitud inicial es cuando la cadena está nueva, y esta va a ser la longitud final, o sea, es después de un tiempo de trabajo. La longitud de esta cadena no puede ser mayor, tiene que ser menor o igual a esta de acá, ¿sí? Estoy poniendo mal el igual. Esto viene así. Ahora sí. Tiene que ser menor o igual a la suma de estos dos, ¿no? Entonces, tenemos 1270 más 25.4. Esto es 1295.4. Entonces, el valor no puede ser mayor a 1295.4. ¿Ya? Puedo trabajar hasta con 3%, pero es trabajar al límite, ¿no? De esta manera, con el 2%, de alguna forma, miren, garantizamos de que hasta eso la Catalina, los dientes de la Catalina no van a sufrir desgastes severos, ¿ya? Digo severos porque en realidad es normal que se desgaste los dientes del piñón, de la Catalina, ¿no? Es normal, pero la idea es no buscar un desgaste que sea severo, ¿sí? Muy bien. Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta tal vez. ¿Está todo bien? Alguien hizo una pregunta, van a disculpar, no estaba muy atento. El destensado más provoca el adelgazamiento. De alguna manera sí, porque al tener más juego, ¿qué es lo que sucede? Va a comenzar a chocar más, ¿no? Va a comenzar a chocar más, entonces sí, podría llegar a tener más desgaste.
el no utilizar un correcto tensado, tenemos dos extremos. Tensamos mucho, ¿qué es lo que estamos provocando? Una sobrecarga en la cadena. No tensamos mucho, igual estamos produciendo una sobrecarga en la cadena, pero aparte de eso provocamos otro tipo de desgaste. Podemos provocar que la cadena salte o no ingrese bien al diente. Entonces de esta manera estamos lastimando el diente y podemos lastimar los elementos de la cadena como ser rodillos, bujes. Si lastimamos el rodillo, desde ya estamos lastimando de alguna manera el buje también, ¿no? Porque generalmente el buje es el que sufre los adelgazamientos y no tanto así el rodillo, ¿ya? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda tal vez? Ya. Tenemos aquí otros tipos de fallos. Dice desgaste de los dientes de las ruedas dentadas debido al contacto con deslizamiento entre los dientes de las ruedas y los rodillos de la cadena. Es inevitable un desgaste del flanco activo. Eso es lo que les decía hace un momento. O sea, generalmente por el mismo trabajo que tiene, ustedes van a ver en el piñón, en la catalina, en la parte de los dientes, tienen ya como pequeños surcos, pequeñas rayaduras, ¿no? Es el desgaste. Es inevitable que exista esto, ¿sí? Es por el mismo trabajo. Por más de que le coloquemos el mejor lubricante o tratemos de que no pase, es inevitable. Y es por eso que generalmente los dientes, igual que de los engranajes, tienen un tratamiento térmico. No así la masa de la rueda, ¿no? Me refiero a lo siguiente. Entonces tengo por una parte, no voy a dibujar todos los dientes porque sería un poquito complicadito. Me está haciendo un poco difícil dibujar. Ya, este mamarracho es nuestra rueda dentada y tenemos por acá, ¿no? Lo que es el diámetro interno. Tengo el diámetro interno y el diámetro externo. Esta parte del diámetro interno, en realidad por aquí tenemos el orificio del eje. Esta parte del diámetro interno no tiene generalmente tratamiento térmico, pero sí los dientes, ¿ya? Los dientes tienen que estar endurecidos porque es más fácil cambiar la cadena que cambiar todo el piñón, toda la catalina, ¿sí? Entonces los dientes, y lo mismo pasa con los engranajes, tienen un tratamiento térmico que permite el endurecimiento de estos dientes y así van a tener un desgaste seguro, pero no prematuro, ¿ya? Porque así como decía acá, por ejemplo, es inevitable que exista el desgaste. Haciendo este tipo de cosas, cuidando el tema del alineado, cuidando el tema del tensado, evitamos de que esto suceda rápido, de que se desgaste de forma severa rápido, ¿ya? Algunas soluciones a fallas frecuentes, ¿no? El ruido excesivo. O sea, el ruido excesivo es uno de los elementos que nosotros podemos detectar en lo que son las cadenas, ¿no? Generalmente se produce ruido cuando tenemos desalineamiento, cuando no está correctamente tensado, está muy flojo o está muy tensado. Cuando requiere lubricación, o sea, no tiene mucho lubricante, no se olviden, en la mayoría de los casos, esto de acá utiliza el sistema por brochado, por goteo o por inmersión, por salpique, y en algunos casos bajo presión. Los que tienen bajo presión no tienen este problema, pero se podría dar en algún caso que, por ejemplo, los que trabajan por salpique tengan el nivel de aceite un poco bajo en el cárter, entonces no esté llegando a arrastrar la cantidad de lubricante suficiente. Entonces, eso también provoca ruido, ¿no? La cadena está desgastada, pueden ser, como hemos visto, los bujes, pueden ser los dientes, ¿no? Deterioro en los apoyos o soportes de la transmisión, esto se refiere a las chumaceras, los rodamientos que nosotros tenemos con los ejes del piñón, la catalina. Dice acá también, ruedas con un número de dientes muy pequeño. Esto de acá generalmente se da por el tema de mal dimensionamiento. Cuando ustedes calculan, dimensionan el tema de un sistema de transmisión piñón-catalina, esto viene estandarizado. O sea, bueno, uno selecciona, pero de alguna manera viene estandarizado. Entonces, generalmente al momento de hacer el cálculo, si nosotros calculamos bien, no se da esto, ¿no? No se da esto. Nosotros al momento de calcular, dimensionar,
evitamos de que tengamos este problema. Entonces, esto de acá más que todo es un problema de cálculo, es un problema de dimensionamiento. Dice el desgaste lateral en las placas en los eslabones de la cadena, estamos hablando de la placa externa, la placa interna, generalmente se le atribuye al desalineamiento. Y no es cualquier desalineamiento, en realidad son los 3 tipos de desalineamientos. Desalineamiento que sea angular, vertical, horizontal o desfase paralelo provocan el desgaste de las placas, ¿ya? Entonces, por eso tampoco es bueno hacerlas trabajar desalineadas, ¿no? Una cadena que salta sobre los dientes de las ruedas quiere decir que, bueno, existe un desgaste en la cadena. El incorrecto tensado está muy suelto, entonces va a querer saltar. Mal tallado o desgaste de los dientes. El perfil del diente es de acuerdo al paso con el que nosotros estamos trabajando, por si acaso, ¿no? Mal dimensionamiento de las ruedas, acumulación de suciedad y materias extrañas, ¿no? La rotura de pasadores, casquillos y rodillos es debido a la velocidad de la cadena que es muy elevada para el paso seleccionado. Esto igual es un problema de dimensionamiento. Cada cadena que ustedes ven, de acuerdo al paso, se selecciona, puede ser una simple, una duplex, una triplex, se selecciona de acuerdo a la potencia de trabajo. No estoy hablando de la potencia del motor, es una potencia de trabajo que se le afecta por el tipo de piñón que se está utilizando, se le afecta por el factor de servicio, ¿no? Cómo está trabajando, para qué máquina es, ¿no? Entonces, tenemos gráficas en donde nosotros seleccionamos gracias a la potencia y gracias a la velocidad una cadena, el paso de una cadena. Bueno, en realidad es la cadena, ¿no? Porque hay distintos tipos de cadenas de acuerdo a su paso. Entonces nosotros seleccionamos, ¿sí? Entonces, si seleccionamos una cadena que no es para la velocidad que nosotros tenemos de trabajo, vamos a tener problemas, ¿ya? Pequeño número de dientes en las ruedas, cargas externas de impacto asociadas a grandes choques, mal tallado o desgaste de los dientes, escasa lubricación. La escasa lubricación provoca corrosión en la cadena y problemas en los dientes, ¿no? Tenemos también movimiento de la cadena con tirones. Generalmente esto de los tirones se refiere al mal tensado, ¿no? Entonces, mal tensado, cargas externas, uno o más eslabones rígidos, poca flexibilidad, cadena con desgaste desigual, obstrucción con material u objeto externo, esto es para la rotura de los dientes, excesivas cargas de impacto, los dientes de las ruedas hacen contacto con los rodillos, acumulación de suciedad y bueno, tenemos distintos tipos de elementos, ¿no? Son algunas fallas, o sea, estas fallas que he tratado de ubicarles acá son algunas de las más frecuentes, ¿ya? Miren, con eso estaríamos terminando esta parte de la transmisión por cadenas. No sé si tienen hasta acá alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda. ¿Negativo? Ya chicos, entonces, bueno, el cuestionario que van a tener en la noche es hasta acá, ya es hasta esta parte de transmisiones por cadenas. No se olviden, por favor, van a tener, bueno, ya tienen estos dos cuestionarios, solo que no están habilitados, van a estar habilitados desde las 7 de la noche hasta las 11. Tienen que hacerlo el día de hoy, esta fechita se los voy a actualizar, es para el 11, no es para ayer, ayer era 10, es para el 11, por favor. Y este primer cuestionario, fíjense la fecha, es su autoevaluación correspondiente a la pasada semana, del 31 al 4. Y este otro cuestionario es del 7 al 11, es del 7 al 11, ¿ya? El tercer cuestionario, que es las preguntas de engranajes y cadenas, va a estar aquí ya a partir de las 9 de la noche y va a estar habilitado hasta las 10. Una vez que ingresen al cuestionario van a tener 30 minutos para realizarlo, ¿ya? Muy bien chicos, no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta más ya para ir terminando.
Ya. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, igual yo les voy a escribir al grupito para hacerles recuerdo a todos la actividad que tenemos. No se van a olvidar, por favor. Estaríamos quedando hasta acá. Entonces, les mando un saludo bastante grande. Nos estamos viendo la siguiente semana. Por favor, cuídense mucho. Y no se olviden los cuestionarios. ¿Listo? Nos vemos, chicos. Que estén bien. Hasta la siguiente semana.